Yo soy Yvonne y soy psicóloga clínica. En esta serie de videos quisiera ayudarte a tener mejores discusiones. En el video anterior hablé un poco acerca de cómo preparar nuestras discusiones y en este hablaré sobre cómo expresar molestia. Esta serie de habilidades tienen el objetivo de que llegues mucho más calmado a estas discusiones y que evites que esta discusión se convierta en una pelea. Vamos a centrarnos en tres cosas básicas. Primero hablaremos de los errores más comunes a la hora de tener una discusión y puedes ver si tú has llegado a cometer alguno. Luego veremos los tips básicos que te ayuden a resolver estos errores y luego mostraremos un ejemplo de cómo tener una discusión más asertiva al expresar una crítica. Bien, respecto de los errores comunes, para hacerlo un poco más ameno, he pensado en un caso muy sencillo. Una pareja que está discutiendo porque uno de ellos se siente molesto de que el otro se retrase y esto le haga llegar tarde al trabajo por las mañanas. Y una discusión poco asertiva comenzaría así. Tú me haces enojar cuando no estás a tiempo. A ti no te importa si llego tarde al trabajo o me la paso esperándote. Mi jefe siempre me está regañando por tu culpa porque todo el tiempo llego tarde. No sé cuánto yo voy a poder seguir aguantando esta situación. Bueno, seamos honestos, si alguien les dijera algo así, seguramente que no estarían en la mejor sintonía para arreglarse. Con él, ¿a poco no? Puntualicemos un poco las cosas que podrían mejorarse. Uno de los errores más comunes es no responsabilizarnos por nuestras emociones. Independientemente de lo que esté pasando afuera, recordemos que nuestras emociones provienen más de aquello que pensamos y la forma en cómo percibimos una situación que lo que verdaderamente pasa. Así que es mucho mejor decir yo me siento enojado cuando que decir tú me haces enojar. Otro punto importante es la personalización y la adivinación del pensamiento. Cuando nosotros adivinamos el pensamiento, nosotros estamos infiriendo cosas sobre la conducta, las emociones o las actitudes de otra persona y le decimos tajantemente que son así. Esto generalmente no genera muy buena voluntad en el otro. Y personalizar, en este caso, sería el tú haces esto para fastidiarme. Generalizar es otro error muy común. Palabras como siempre o nunca exacerban nuestro enojo, realmente no nos ayudan y tampoco son realistas. Por muy lenta que sea una persona en sus actividades cotidianas, alguna vez terminará a tiempo. Y no puedes aseverar que siempre que llegas tarde es por esa persona, alguna vez podría ser por el tráfico. Así que la generalización verdaderamente no ayuda y exacerba esa conducta de enojo, haciendo que el otro también se sienta muy criticado. El punto final que remata este mal episodio es la amenaza. ¿No? El decirle a otro que no sabes si vas a soportarle más tiempo o que va a tener problemas contigo si hace tal o cual cosa, ciertamente no lo pone en el mejor ánimo de llegar a una solución. Bien, hablemos de los tips básicos. Uno de los más importantes es resuelve un problema a la vez. Sé que para muchos puede resultar fastidioso y que a veces ya tenemos una larga lista de incomodidades con una persona porque hemos evitado tener discusiones y vamos acumulando resentimiento. Sin embargo, lo más importante es centrarnos en un problema por ocasión. Si nosotros sacamos la lista completa, la otra persona se va a poner a la defensiva, se va a sentir sumamente criticada, la plática se va a dispersar mucho y realmente no vamos a conseguir nada. Entonces, si tú ya tienes esta lista larga, lo que puedes hacer es, si no estás enfrente de la persona y estás apenas en el proceso de preparar la discusión, puedes hacer esta lista y revisar con cuál de esos temas te gustaría empezar. ¿Cuál de ellos realmente modificaría la relación que estás teniendo con esta persona o te ayudaría a poner un límite o mejoraría la situación más rápidamente? Si esto no es así y la otra persona ya está pidiéndote que hablen de un tema que es muy consistente, entonces empieza por ahí y deja a los demás para después. Cuando tú ya tienes como este ánimo abierto y la otra persona sabe que pueden sentarte a charlar y poder llegar a soluciones, es mucho más fácil que retomen temas subsiguientemente de una manera más adecuada. El segundo tip es no te vayas por las ramas. ¿Cuántas veces te ha pasado que comienzas a discutir por algo que ocurrió ayer o antier y terminas hablando de algo que pasó hace un mes, hace un año o muchísimo más tiempo? O que comienzas hablando acerca de que llegamos tarde al trabajo y luego terminamos hablando del tema de la basura, los platos, los hijos o el perro. Lo cierto es que esto verdaderamente tiene el mismo efecto, ¿no? Que el punto anterior. Cuando tú te dispersas mucho en la charla, realmente no llegas a ningún punto. Simplemente acumulas resentimiento y muchísimo más enojo. Entonces es importante concentrarte solo en el tema en el que estás en ese momento. Si la otra persona se empieza a disgregar de ese tema, siempre puedes decirles cosas como,
Tienes razón, eso también es importante. Quisiera arreglarlo, pero en este momento estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de la puntualidad o de salir a tiempo para ir al trabajo. Lo demás quizás podamos discutirlo en una ocasión posterior. El tercer tip es evitar la crítica. Cuando tú generalizas y etiquetas a alguien, cuando tú le dices eres flojo, eres irresponsable, etcétera, etcétera, eso le hace sentir más enojado y vuelve mucho más difícil la posibilidad de poder tener una charla que los lleve a una conclusión adecuada. Y finalmente, sé preciso. En el video anterior, cuando hablábamos de cómo preparar discusiones, decíamos que hay que hacerse una serie de cuestionamientos mucho antes de empezar una discusión en sí. Si no has visto ese video, por favor, regrésate y chécalo, porque esto va a ser muy importante a la hora de expresar una crítica. Les enseño una manera mucho más amable de hacerlo. Esta semana llegué 2 veces tarde al trabajo porque salimos 30 minutos después de la hora. Lo cierto es que cuando esto pasa, me siento muy estresado por el tráfico. Además, si no consigo llegar a tiempo, mi jefe me regaña en frente de otras personas y eso me hace sentir profundamente avergonzado. Pienso que quizás tú no te has dado cuenta de lo mucho que me afecta esta situación y de los problemas que podría causarme en el trabajo. Lo cierto es que he pensado bastante en esto y creo que lo mejor, dado que tú puedes entrar más tarde, es que si no estás 15 minutos después de la hora que habíamos acordado de la salida, tal vez sería mejor que yo me fuera. Así yo me evitaría estar estresado y sentirme enojado y tú podrías hacer tus cosas con más tiempo. ¿Qué te parece? Bien, hablemos de los puntos que nos ayudan a que esta forma de expresarnos sería mejor. Primero estamos hablando de la conducta. No le estoy diciendo que siempre llegamos tarde o que esto es totalmente por su culpa o que ya no puedo tolerar esa situación. Estoy siendo específico con la conducta que me molesta. En este caso, si se dan cuenta, es muy puntual. 2 veces esta semana llegamos tarde porque salimos 30 minutos después. Eso evita que generalicemos. El siguiente punto importante es expresar nuestras emociones. Como decía, muchas veces decimos estoy muy enojado o me siento mal, pero quizás no es exactamente la emoción que nos está haciendo sentir frustrados. Es importante tenerlo en cuenta y por eso es necesario hacer este proceso de introspección previa. El otro punto es hablar sobre lo que yo pienso o creo, es decir, la interpretación que estoy teniendo. Esto nos ayuda a evitar la adivinación del pensamiento y a personalizar. Cuando yo le digo a la otra persona, yo pienso o yo creo que, estoy hablando desde mi propia postura, no estoy infiriendo sobre su comportamiento y no le estoy diciendo tú eres de esta manera. Eso hace que la otra persona pueda corregirnos en el caso de que sea así o que nos diga, sí, es verdad, probablemente esto me está pasando a mí. Entonces, lo pone en una actitud mucho más abierta para discutir. Y el punto final es terminar con la idea de cómo solucionarlo en vez de amenazar. Siempre que tú llegas a una discusión con una propuesta, tienes mucho más probabilidades de que la otra persona sea receptiva a lo que estás diciendo. E incluso si la otra persona quiere algo diferente, el que lo puedan hablar abiertamente les permite llegar a una negociación en vez de terminar en una pelea. Finalmente, aunque no menos importante, es necesario agradecerle a la otra persona por haberte escuchado y por intentar llegar a una solución con ella si este fue el caso, ¿no? Muchas veces nos saltamos este paso porque creemos que si el otro está causando problemas, pues lo menos que puede hacer es solucionarlo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta actitud mucho más reforzante, es más probable que en futuras discusiones esta persona tenga una posición mucho más abierta. Espero que este video te haya ayudado un poco a expresar mejor tus críticas. En el siguiente video hablaremos de justo el papel contrario, cómo responder cuando la otra persona nos critica. Hasta luego.